Yo sé que si no son todos, la mayoría son Team Carol. ¿Perdón? Todos son Team Camila, lo mejor. Se preguntarán por qué estamos tan separadas. Lo que pasa es que escuché que la producción solamente iba a elegir a una conductora para la siguiente temporada de Imperdibles. Y obviamente tengo que ser yo, soy el alma del canal. ¿Perdón? Si yo soy la más divertida de este estudio, obviamente. Divertida, amargada serás. A ver, cuéntame un chiste. No quiero, pues. No te atreves. ¿Esto es una guerra? Si así lo quieres. El tema imperdible de hoy es... Oye, esa es mi parte. Es mi parte. Este y más, el día de hoy Imperdibles. Lo importante en breve. Todo el mundo quiere ser Team no. Carol. ¿Quién quiere ser Team Camila? ¿Por qué existen las guerras? Todos hemos tenido peleas. Si no, piensa en la última pelea con tu hermano. Pero si son malas, entonces ¿por qué existen? A ver, hay muchas causas. Culturales, políticas, económicas o simplemente por ver a quién le pertenece qué. Como con el último pedazo de pizza y todos lo quieren. ¿Qué es lo más justo? ¿Que tú te lo quedes? Esta es la razón principal. El tema de justicia es tan abstracto que cada uno tiene su propia definición del concepto. Entonces, todos tienen la razón. Ahora piensa que ese pedazo de pizza es un pedazo de tierra. Miles de kilómetros. Obviamente hay razones para luchar por eso, ¿no? Y tú siempre vas a tener la razón. Eso pasaba en las guerras mundiales. La gente estaba loca por la tierra y tener más y más. No se cansaban. Lo que provocó muchas muertes y enfermedades. Y como en toda guerra, siempre hay un perdedor que buscará la revancha. Entonces se vuelve un ciclo infinito, como lo fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que después le siguió la Guerra Fría y Rusia versus Estados Unidos hasta ahora. Perú también ha tenido sus guerras. Si no, ¿por qué crees que la gente se emociona tanto cuando juega Perú versus Chile? Felizmente eso ya pasó. Uno siempre quiere ser el mejor, pero el punto es saber que nadie debe ser más que el otro. Todos somos iguales. Salgamos un poco de nuestras cabezas y pensemos en el otro. La frase mágica es, punto medio. Siempre busquemos ceder y tener. Entonces, a la próxima guerra que veas, así sea tu gato versus tu perro, ponte a pensar en tu concepto de justicia. ¿Estás dando lo suficiente? ¿Estás cediendo mucho? Mejor hagamos la paz y no la guerra. Bueno, yo creo que lo más justo sí sería que yo me quede en Imperdible. ¿Perdón? Bueno, tal vez porque eres muy chiquita y eso les parece tierno. Bueno, ya, calmemos la situación, ¿sí? Yo me quedo con la frase de hagamos la paz y no la guerra. Además, las guerras no nos sirven para nada. Aunque somos libres porque tuvimos una guerra. Y hemos ganado derechos por eso. Entonces, las guerras no son tan malas. Mejor preguntémosle a un experto en el hashtag #PreguntaTag. Hoy en PreguntaTag. Yo lo voy a decir, Carol. Hoy en PreguntaTag estamos con Martín McKay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicas? Cuéntanos sobre ti. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy arqueólogo de profesión y me dedico también a la docencia universitaria y actualmente soy profesor en la Universidad de Lima. El día de hoy hemos hablado sobre las guerras. ¿Cómo nacieron las guerras? ¿Por qué existen? No hay un registro histórico de cuándo fue la primera guerra. La más antigua está alrededor del año 1500 a.C. Y eso quiere decir de que las guerras van con el origen de la humanidad. Y básicamente es como les digo, hay gente que no tiene un recurso, lo ambiciona y cuando ve que su vecino lo tiene, simplemente recurre a la violencia para poder tener eso que le falta, ¿no? ¿Y todo en las guerras siempre es malo o se puede sacar algo bueno? Bueno, en las guerras no hay nada positivo y si tuviéramos que buscar algo, rebuscar algo en la historia, sería que cuando las guerras culminan, los inventos que se hacen para la guerra terminan proyectándose a la vida de los civiles, pero posteriormente al conflicto, ¿no? Ejemplos hay varios, la penicilina, por ejemplo, muchos avances médicos, los anticonceptivos, por ejemplo, y ya para tiempos más cercanos a nosotros, tecnología como lo que es el internet, el teléfono celular, todo eso se inventó para un tema militar y luego, a posteriori, llegó a la vida diaria, ¿no?
¿Y cómo pudieron los países recuperarse de la Primera y la Segunda Guerra Mundial? En el caso de la Primera Guerra Mundial, que es una guerra básicamente europea, Europa, que era el eje del mundo económico, político, cultural, queda devastada. No hay ciudad europea que no fuera bombardeada. Berlín, París, Londres. ¿Qué ocurrió? El gran ganador de la Primera Guerra Mundial, porque ganó la guerra y además fue una nación que no fue tocada en su territorio ni en su economía, fue Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se vuelve el nuevo polo del mundo, no solamente para Europa, sino inclusive para América Latina y el Perú. Entonces los países que perdieron la Primera Guerra Mundial, lo hayan ganado o lo hayan perdido, necesitan el apoyo económico de Estados Unidos. Estados Unidos le dará su apoyo para que se reconstruyan, pero para que dependan de esta economía. Estados Unidos a partir de 1916 se vuelve la potencia máxima hasta nuestros días, ¿no? ¿En qué se diferencia una guerra armada de una guerra fría? Una guerra armada es sumamente violenta. Una guerra fría básicamente es la manipulación de dos grandes naciones de las más pequeñas. Y lo que hacen es que otros peleen su guerra y ellos no gastarse, porque también tienen el temor de que con la potencia que tienen, militar, podrían ocasionar un conflicto que no tiene fin, un apocalipsis. Entonces, las guerras frías, o la guerra fría que tuvimos entre el año 45 y el año 90, lo que ocasionó fue un gasto económico fuertísimo y un montón de desapariciones forzosas, muchas muertes que ni siquiera están calculadas. Las guerras frías son tan violentas como las guerras convencionales, ¿no? Las guerras tal cual. Hemos hablado ahorita de la Primera Guerra Mundial. Hubo aproximadamente entre 7 a 10 millones de muertos. Nadie pensó de que iba a haber una guerra peor. Unos cuantas décadas después, 3 décadas después, tenemos la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial mueren 70 millones. ¿Y quiénes son los más perjudicados en las guerras? La guerra, al ser por dinero, es un negocio. La gente poderosa quiere ese negocio, porque siempre va a pensar que la guerra tiene un límite y no va a llegar a mayores. Así pasó en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial y en la propia Guerra Fría. ¿Quiénes son las víctimas de cualquier tipo de conflicto? La gente humilde que engrosa las filas de los ejércitos, deja de ser campesina, deja de ser obrera, deja de ser artesana o académica, se pone un uniforme, agarra un fusil, va a luchar supuestamente por la patria, pero al final es por el negocio de unos cuantos. Esa gente o no regresa o regresa malherida y al final el dolor no solamente es para la familia de la persona que fue a combatir. Cuando una persona muere, la economía de un país va en debacle porque hay gente menos productiva. Y peor aún, si la gente ni siquiera muere, sino va malherida a su país, termina siendo, voy a hablar fríamente, un gasto en lugar de un aporte a esa nación. Todos son perdedores en una guerra. Digan que son victoriosos o digan que son derrotados, ¿no? ¿Y actualmente tenemos guerras? Claro, creo que en el siglo XXI han aumentado los conflictos, quizás no grandes, pero pequeños, muy focalizados. Hay muchísimas guerras civiles en África. El ejemplo más saltante en la prensa hoy día es la guerra civil en Libia, un país que está frente a Europa. Tenemos en la propia Europa un conflicto en Kosovo, un país que se ha separado de Serbia y antes se separó de Yugoslavia. Y en la actualidad tenemos conflictos sobre todo en el Medio Oriente, zona que hay problemas religiosos, donde transcurre muchísimo petróleo y otros productos. En Siria, en Irak, en Palestina, ¿no? Tenemos estos conflictos que cada vez aparecen más en la prensa, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer para evitar las guerras? La única manera para evitar las guerras es tener en cada nación gente dedicada a una diplomacia franca, frontal, que haga entender a los líderes y a la gente poderosa en el ámbito político y económico de que al final, lo que yo comentaba, en la guerra todos terminan siendo perdedores, inclusive los que supuestamente dicen ser victoriosos, porque al final de cuentas ese producto que tú tanto deseas, a lo mejor al poco tiempo ya no sirve o escasea. Entonces, al final termina siendo un mal negocio en general. Las guerras de todas maneras van a tener muchos daños. Totalmente, ¿no? Desde las guerras de uno a uno hacia países enteros, ¿no? Bueno, chicos, ya saben, hagamos la paz y no la guerra. Esto ha sido todo en Pregunta TAC. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Por qué tienes que pelearte conmigo? No, tú no me quieres. No, tú no me quieres a mí. ¿Existen guerras todavía? Cuando hablamos de guerra pensamos en el pasado, o quizás en lo que nos enseñaron en la clase de historia. Pero las guerras, chicos, no son el pasado, son el presente. Y quizás, ojalá, no sean el futuro. Lo que sí ha cambiado es nuestra idea de qué es una guerra. Antes lo asociábamos a países, todos contra todos, una locura.
ya que estaban locos por las tierras. Pero, ¿qué pasa cuando lo del territorio ya está solucionado? Guerras internas. Este tema es más complicado y depende del partido político que queremos seguir como nación. ¿Todos queremos en lo mismo? No. Como en la religión, presidentes, leyes, uff. Así que hoy en día el concepto de guerra no solamente se encasilla en país versus país. Solo basta que dos grupos se peleen y ya. Así que podríamos decir que hay guerras en todas partes. ¿Qué? ¿Y los videojuegos? Obviamente se basan en los modelos de guerras antiguos. Pero, ¿te cuento algo? Se está formando hace tiempo las guerras informáticas, en las cuales se utilizan herramientas digitales para robar lo más preciado hoy, información, como el hackeo y todas las formas de sacar esos secretos oscuros que todos escondemos en nuestras redes. Ya actualizaste tu contraseña, ¿no? Sea informática, por tierras o por cualquier cosa como el último pedazo de pizza en el mundo, las guerras traen muchos daños. El concepto de guerra siempre está cambiando y es algo que no podemos reparar. Necesitamos de conflictos para crear, pero tenemos que llegar a tal punto de dañar. Piénsalo antes de iniciar una guerra. ¿Ya actualizaste la contraseña de tu celular, Cami? Ay, no, estoy en eso. Oye, pero los celulares están prohibidos en el set. Claro, solo es un rato, además después se me olvida. Faber. Ya está. Ya, bueno, volviendo al tema del informe, ¿con quién tendrías una guerra? Claro, el mejor, ni te digo. Así que escuchemos al público En el hipercrófono. Sí, la Segunda Guerra Mundial y aparte el combate de Angamos. Sí, sé la Segunda Guerra Mundial y el combate de Angamos. Sí, sobre la Primera Guerra Mundial, la Segunda, y viendo cómo está el mundo, estoy preocupado porque tengo miedo de que pase una Tercera Guerra Mundial. La guerra de Arica. Sí, claro, como la guerra de Chile que tuvimos, creo, hace muchos años. Creo esas guerras que son muy importantes, sabiendo porque es como que la historia de nuestro Perú. Yo creo que son malas, ya que generan crisis económicas, conflictos entre la sociedad o también crisis de hambre. No son buenas ya que baja la economía y todo eso, pues, ¿no? En mi opinión, pienso que las guerras son malas porque aparte de afectar a los demás, afectan a nosotros mismos. Algunas son buenas, como que otras no. Sí, claro, porque así podemos saber lo que pasó anteriormente en nuestro país, las guerras que pasamos y lo que puede venir posteriormente. No. Aportan, no, en vez de aportar, disminuyen. No creo que aporten en nada, solamente pienso que es una discusión entre países. Depende por qué se discuten, porque así vamos a saber más de nuestro país y acerca de lo que pasó. Personalmente, en mi familia paso guerras familiares. Las peleas con mi mamá o que algunas veces no me entiende y cosas así. No, yo no paso muchas guerras. A veces cuando vengo al colegio, cuando hay tráfico o ahorita que está pasando en el Congreso y así. Creo que son mis conflictos personales y también en mi salón más que todo. O también en el colegio, también fuera, por las calles, hay muchos robos, delincuencia y son como guerras. Una guerra que pasa a diario es la de cobradores de combi con pasajeros. o producción versus conductoras. Nada que ver, aquí todos nos queremos un montón. Así es, o si no, no les podríamos traer siempre las mejores noticias. Así como Karim y sus notas imparables. Cero guerras. Hola, Karim. Chicas, les traigo un datazo para toda la gente de Ancón que seguro no sabían, que involucra a los niños y a los no tan niños, o sea, adolescentes. Acompáñenme. Hola, Sofía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Tengo algunas preguntitas sobre Educancón, ¿normal? Ya, perfecto. ¿Cómo nace Educancón? Bueno, Cancún nace como una iniciativa de jóvenes universitarias que querían ayudar y se acerca un señor de limpieza de autos de la universidad y les dice que en el colegio de su hija él cree que están con un nivel bajo de educación y que necesita ayuda. Entonces las chicas se reúnen y dicen, ya chévere, vamos a ese colegio y vamos a empezar a hacer actividades con ellos. Entonces fueron al colegio, hicieron esos talleres de razonamiento matemático y razonamiento verbal
pero como que no funcionó el taller. O sea, no funcionó porque los niños no estaban entendiendo los ejercicios y los niños no entendían las preguntas que les hacían los voluntarios y no podían empezar a reforzarlos si no veían qué es lo que estaba pasando. Y se dieron cuenta de que lo que pasaba era que los niños no entendían lo que estaban leyendo. Y es por eso que EducaNCON nace como una iniciativa para trabajar con la comprensión lectora. Hablando justo de ese tema, ¿tú crees que falta más comprensión lectora, educación de la lectura en los colegios? Sí, de hecho, en el colegio en el que estamos nos dimos cuenta de precisamente eso, que no había un curso en los cursos regulares que tienen en el colegio, no hay cursos específicos que trabajen la lectura. Lo único que se trabaja de lectura es el plan lector. O sea, de hecho que tú tienes plan lector en el colegio. Sí. Entonces es como, claro, te dan un libro y te dicen ya léelo y por si acaso tienes una prueba de acá a un mes, tienes una prueba de lo que has leído, de hasta el capítulo no sé qué. Y es súper diferente a leer contigo, jugar contigo para ver qué preguntas salen y qué preguntas no salen, por qué estás fallando ahí, por qué no, algo que sea mucho más como directo y no tan, ya, ve tú lee y haz lo que sea. Sí creo que sería importante que se trabajen otras formas de reforzar la comprensión lectora, ¿no? ¿Qué pasos tenemos que hacer para ayudar, ser colaboradores en EducaNCON? Es un voluntariado universitario y tienes que tener este rango de edad en el que estás en la universidad, que es desde los 16, más o menos, algunos antes a los 16, hasta los 25, 26, que ya sales de la universidad. Y después de eso pasas por un proceso de 3 partes. Primero hacen unas dinámicas en las que tienen que ver cómo trabajas en equipo, si te comunicas bien, si es que escuchas, si es que eres amable, si es que no eres amable. Luego hay unas entrevistas en las que ya se dedican a saber quién eres, ¿no? ¿Qué haces por la vida y por qué te interesa EducaNCON? Y la última etapa es capacitarlos. Para poder trabajar con niños, lo mínimo que necesitas saber es saber cómo controlar un grupo de niños y también necesitan saber cómo es que tú te vas a comportar como un modelo lector, porque lo que hacemos nosotros es, yo te leo, le leo un cuento a los niños y para leer ese cuento necesito saber cómo entonar mi cuento, si lo leo más alto o más bajo, si lo hago con como exclamaciones o con interrogaciones, o sea, tengo que saber desenvolverme bien y no ser tan aburrido al momento de la lectura. Bueno. Sí, exacto. Entonces se trabaja eso con los voluntarios y así ya los podemos llevar a los talleres para que participen con los niños. ¿Y tienen otras actividades aparte de esas? Nuestro taller consiste en 3 momentos clave. En el primer momento es lo que te digo, que somos como modelos lectores y con el grupo de niños les leemos un cuento en voz alta y les hacemos preguntas. Luego hay otro momento en el que hacemos un juego. Entonces, en base a la lectura que hemos leído, traemos un juego o creamos un juego nosotros que trabaje la lectura y que lo hagas de una forma diferente. Hay chicas, por ejemplo, que lo que hacen son ludos. ¿Has jugado ludo? Ya. Ya, entonces es un tablero de ludo y en el que cada vez que vas avanzando en tus fichas, no sé, te chocas con el casillero rojo y en el casillero rojo te toca una pregunta. Entonces, ¿cómo crees que pudo haber cambiado el cuento si es que Caperucita no le hacía caso al lobo? Y tú me tienes que contar, yo creo. Ah, bueno, ya. Sí, exacto, y me cuentas. El tercer momento ya es para que el mismo niño vaya a leer el libro que quiera. Entonces, nosotros les dejamos un montón de libros en la mesita y cada niño se acerca y escoge, este libro me gusta, este no tanto, y ellos mismos pueden escoger qué leer, o sea, qué libro leer y llevárselo a donde ellos quieran leerlo. ¿Cómo los podemos buscar en las redes así? Estamos como EducaNCON en Facebook y en Instagram. Ya saben, cuando entren a la universidad, vengan a EducaNCON, participan todo y hacen su colaboración con estos niños que lo necesitan. Así que nos vemos en la siguiente. ¡Chao! ¡Regresamos! Existiendo tantas formas de acercarnos a la lectura, no sé cómo hay tanta gente a la que no le gusta. Pero tranqui, Carol, esto se puede cambiar. Así como los chicos de EducaNCON nos han mostrado. Así es, y cómo las guerras han ido evolucionando. Ojalá y no existan en el futuro. ¿Tú qué opinas, Mateo? ¡Hola!
Hola Cami, hola Carol, hola gente. Saluden a mis 3 granos, Ping Pong, Pepe y Lucho. Yo soy Mateo. Timoteo, ¿dónde estás que no te veo? Y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video que llama a todas las naciones a que tomen conciencia, porque ustedes creen que esto está bien. Entonces, después de ver este video catastrófico, ¿ustedes creen que vale la pena hacer la guerra? Si bien es cierto, tanto Argentina, Bolivia, Chile y como Perú están pasando una gran crisis política. O sea, casi toda Latinoamérica está pasando esta gran crisis. Y entonces las personas reclamando sus derechos como ciudadanos están saliendo a hacer marchas. Y claro, no digo que eso está mal, no para nada. Pero esto sí se está saliendo de control. Y más que una marcha, esto se está convirtiendo en una guerra. Y esto es muy grave, realmente grave. Pero alguna vez nos hemos preguntado, aunque sea por curiosidad, ¿está bien hacer la guerra? O tal vez nos hemos preguntado, ¿qué hemos ganado los peruanos marchando? ¿Y los chilenos, los argentinos, los bolivianos? ¿Qué hemos ganado? ¿Qué? ¿Ustedes creen que está bien? En mi opinión, no está bien hacer la guerra. Claro, pero no estoy diciendo que salir a reclamar nuestros derechos está mal, sino de la forma en que lo hacemos. No. Porque nosotros, de lo más normal, podemos salir a reclamar nuestros derechos, con respeto y lo más importante, con dignidad. Pero nosotros no vemos lo que pasa a nuestro alrededor, o de repente sí, y somos parte de ella. ¿Ustedes creen que está bien hacer esto para ser escuchados? No, ¿verdad? Por eso los invito a todos a que tomen conciencia y no sean uno más de los que reclaman sus derechos, pero no como debe de ser. No. Sé que la corrupción ya nos tiene hasta acá, y que ya queremos que termine, pero esta no es la forma de hacer que termine. En serio, no es la forma, ya que hay muchas personas inocentes que salen heridos y hasta muertos, y sin culpa alguna. No. Así que los invito de verdad, a que tomen conciencia. Basta ya de estas guerras. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y recuerden que pueden verme en un próximo programa. Y no se olviden, jamás se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestros canales de YouTube que estarán apareciendo por acá. Y bueno chicas, hasta la próxima. Chao gente. Gracias Mateo por tu increíble vlog. No puedo creer que existan guerras por las puras. Felizmente nosotras ya no estamos peleadas. Cami, no. ¿Pero ya no habíamos hecho las paces? Lo estoy pensando. Pasemos a la siguiente nota. Veamos el cuándo, cómo y dónde. ¡Ya somos mejores amigas otra vez! ¿Ustedes ya le pusieron fin a sus guerras? Las guerras no deberían traer daños,
sino soluciones a todos los problemas. No se olviden de seguirnos en las redes sociales de Chicos IP y en @imperdiblesip. Y en nuestras redes sociales personales utilizando el hashtag ImperdiblesIP cada vez que subas una foto o si tienes otras ideas. Nos vemos en el siguiente episodio de Imperdibles. Lo importante en breve. ¿Sabes, Carol? Paremos con la guerra. Tenemos que crear un team de las dos. Ya no puede ser Team Carol, Team Camila. Al cuadrado. Camol.